Buenas, soy Andrés Bolufer, miembro de Espéride, y quiero presentarle el imaginario de la Plaza Alta de Algeciras. Aquí estamos viendo una pintura al óleo de Ramón Pujol Román. Este pintor que se hizo famoso sobre todo por su cartel "No pasarán" durante la Guerra Civil. Esta nueva ciudad de Algeciras nace a partir de 1704, cuando los ingleses ocuparon la plaza de Gibraltar. Los que no quisieron seguir bajo el pabellón inglés abandonaron la ciudad y se esparcieron por el campo, el término municipal de Gibraltar, lo que se conoce como Campo de Gibraltar, que en aquel momento correspondía a la ciudad, hoy en día en manos británicas, pero que en aquel momento correspondería a lo que hoy son los términos municipales de Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea. Los tres primeros tienen relación con el éxodo, pero la línea es muy reciente. Se formó a partir del siglo XIX, cuando los ingleses nuevamente, los hijos de la Gran Bretaña, destruyeron la línea de contravalación durante las guerras napoleónicas. Pues bien, centrándonos en el caso de Algeciras. Hacia 1720 llega el Marqués de Verdún. Hay que defender la plaza de Ceuta y él viene para ayudar en las fortificaciones de la plaza, porque Ceuta ya llevaba varias décadas asediada por el sultán de Marruecos, Moulay Ismail. Pues bien, en Algeciras él se encuentra que se está formando una nueva ciudad en torno a las murallas de la ciudad medieval, destruida en 1739 por el sultán granadino Mohamed V, el que hiciera el Patio de los Leones, entre otras cosas, que parece ser que se relaciona con el agrado que él tuvo con la destrucción de la ciudad de Algeciras. En esta nueva ciudad, en su parte alta, o en su parte intermedia mejor, tendríamos la Plaza Alta en relación a la Plaza Baja, la actual Plaza del Mercado. Pues bien, esta Plaza Alta, que en realidad está en el eje de la nueva ciudad, porque tendríamos la Plaza Baja, Plaza Alta y en lo alto el barrio de San Isidro. Pues bien, en esta plaza, en estos momentos iniciales de su vida, va a ser un llano. No va a estar urbanizada. Solo se va a urbanizar a partir de 1807. ¿Qué ha pasado? En 1807, el general Castaño, comandante militar del campo de Gibraltar, tenía su sede en San Roque y la traslada a Algeciras. Es decir, el general Castaño no está muy bien visto en San Roque. El héroe de Bailén va a fomentar en la población el deseo de crear este salón a la europea. Se crea la Plaza Alta, se urbaniza. De ella nos quedará su perímetro y los ángulos achaflanados. Es decir, sería como un octógono irregular. Pero lo que destaca de ella siempre es el monumento central. Desgraciadamente, con el tiempo, la fuente desapareció. Esta plaza, que estamos viendo a través de este grabado coetáneo a la misma, es un grabado de principios del siglo XIX, nos está reflejando la ciudad en sus puntos cardinales. Esta es una visión desde el este. En el oeste, en su frente, tendríamos la parroquia de Nuestra Señora de la Palma. Lamentablemente, los lados norte y sur son los que menos tienen que ver con esa plaza primitiva. A decir, lamentablemente, es una ciudad a la que le ha encantado devorarse a lo largo de su historia. Por tanto, de esta plaza, lo único que nos queda es su perímetro, poco más, y la parroquia de La Palma. Ya en aquel momento de 5 naves y no de 3, pero solo con una torre. En esta lámina tenemos que, para armonizar la torre, se ha puesto en su centro el monolito que había dedicado posteriormente a 1800, finalizadas las guerras napoleónicas,
a las victorias contra el invasor. Si queremos ver cómo era la Plaza Alta del General Castaño, nos tenemos que ir a San Roque. En San Roque se conserva la plaza con sus bancos perimetrales y sus pilares. Lo que le falta a la plaza sanroqueña y le faltó en su momento a la algecireña fueron las cadenas de hierro que había entre los pilares y los bancos. El eje de esta plaza siempre ha sido el monumento central. El primitivo desapareció con el tiempo, era de madera, y la inclemencia de la climatología de nuestra ciudad lo hizo inviable. Hacia 1826-27 fue sustituido por esta columna de piedra, afortunadamente, y ello le permitió sobrevivir hasta 1927, en el que fue derribada. En una tercera fase, muy corta en el tiempo, va a ser sustituido el monumento central por una farola que no va a tener mucho éxito y rápidamente vamos a tener la Plaza Alta tal como la conocemos hoy en día. La actual es hija de la Plaza Alta de 1930, de la remodelación de ese año. En aquel momento, si nos damos cuenta, la ciudad de Algeciras prácticamente no ha rebasado los límites que viera Verbún y que trasladara a su plano. Prácticamente no ha salido. Era una ciudad que tendría como mucho 20.000 habitantes a principios del siglo XX y estaba dividida en cuatro barrios interiores. San Isidro, La Merced, donde se encontraría la Plaza Alta, el Pósito y la Caridad. Y extramuros podría estar la Villa Vieja o Campo del Sur, y en el lado norte, el Campo del Norte, que era la zona de diversión de la ciudad. Aquí tenemos los Jardines de Cristina, hoy en día el Parque María Cristina, la Alameda de la Feria, que en un primer momento estaba aquí, y la Plaza de Toros, sustituida hacia los años 80 por la Plaza de Andalucía. Esta va a ser el monumento central de la Plaza Alta, que se va a prolongar afortunadamente en el tiempo y va a sobrevivir a nuestros bárbaros locales. Lamentablemente, siempre ha habido alguna desgracia en ella. Aquí estamos viendo cómo nuestros bárbaros generacionales destruyeron esta tasa de las 4 que componían el pilón central de la fuente lumínica, y lamentablemente los bancos con los primeros motivos del Quijote no fueron conservados durante mucho tiempo. Lamentablemente, en cada ciudad tenemos una porción notable de bárbaros que se encargan de defender el ataque al patrimonio. Esta es la Plaza Alta de mi juventud, los años 70. Estamos viendo ya que además de los destrozos que hubo en torno al monumento central, las balaustradas desaparecieron por la misma razón y fue sustituida por una balaustrada metálica sin ningún encanto. Afortunadamente, a finales del 2019 y principios del 2020, Celia Torres Navarro y José Antonio Benítez Martín han restaurado por fin la Plaza Alta, porque lo que se hizo hasta ello fue simplemente una reposición de piezas. Ellos son los primeros que la han restaurado y creo que afortunadamente. ¿Dónde tenemos que ver el origen de la decoración cerámica de nuestra Plaza Alta? Sin ir más lejos, a la exposición de Sevilla del año 29, a la exposición iberoamericana de Sevilla, que fue anunciada al mundo con este cartel del pintor gibraltareño afincado en Sevilla, Gustavo Vacarisas. ¿Dónde se encuentran los motivos sevillanos cervantinos en la Plaza de España? Pues en la glorieta de Cervantes. Aquí tenemos el origen.
en los 4 bancos poligonales de esa glorieta, en la que se homenajea por primera vez a Don Miguel de Cervantes y su obra, El Quijote. Pero también en la provincia tenemos una imagen muy cándida de este Cervantes, sin ir más lejos, a Ubrique. En la avenida principal de Ubrique tenemos estos bancos con los motivos cervantinos, pero también en la plaza del ayuntamiento. Pues bien, ¿cuáles fueron las casas cervantinas trianeras, por sus motivos, que tienen su asentamiento en esta plaza alta de Algeciras? Pues en un primer momento, la Casa González y la Casa Santana. Y actualmente, en la última remodelación que se hizo, la Casa Campos, también trianera. Aquí tenemos el motivo central de la fuente, lamentablemente con un destrozo en una de sus tazas, pero hay algo que se conserva de la antigua. Es poco, lamentablemente, pero hay algo. ¿Qué suerte han corrido? Pues que afortunadamente, si bien se han perdido una gran parte de los originales, todas las reposiciones que se ha hecho a lo largo de su historia, desde los años 30, han tenido siempre la cautela de repetir los motivos originales. Sin ir más lejos, vamos a ver que estas escenas, como mínimo, se repiten afortunadamente. Es decir, esto sí, se ha respetado escrupulosamente las escenas de Don Quijote que hubo en un primer momento y afortunadamente se han ido transmitiendo a lo largo de todas las reposiciones que se han hecho en esta plaza. Vamos al emblema central. La Plaza Alta ha tenido distintos nombres a lo largo de su historia. El primero fue evidentemente Plaza Alta, pero ya el segundo, cuando el general Castaño decidió urbanizarla, le dio el nombre de Plaza del Almirante, en honor al valido Godoy, que en aquel año recibió el título de Gran Almirante. Posteriormente ha tenido distintos nombres también. No ha sido el único cambio. Plaza del Rey, Plaza de la Constitución, el que más se le ha repetido, Plaza Generalísimo Franco, y hoy afortunadamente tiene su nombre tradicional, el de Plaza Alta, el que el pueblo le ha dado a lo largo de toda su historia. Pues bien, en esta plaza, que es el eje de la población para todas sus conmemoraciones, sean civiles o sean religiosas, vamos a tener una prestancia que tiene que ver también con otros monumentos de la zona. Sin ir más lejos, la fuente cerámica de la Plaza Alta la tenemos también reflejada en Vejer. Esta es más moderna que la de Algeciras, esta es de los años 50, pero bueno, aquí tenemos una relación filial, llamémosle. Pero las ranitas que tenemos en la fuente algecireña sobre la encimera y en el agua, en la fuente propia de Envejer, son hijas, al parecer, de las ranitas que en los años 20 coronaron la plaza de Santa María en Tarifa, o plaza del Ayuntamiento. ¿Cuáles son los emblemas de esta plaza en su periferia? Vamos a ver primero cuál es el ritmo que tenemos en esta periferia. Estamos viendo que en el centro tenemos unos bancos sin asiento hacia el exterior, pero con asiento hacia el interior. Pilares coronados por cerámicas y balaustrada entre los pilares y el banco. El triunfo de la cerámica es lo que llama la atención de nuestra Plaza Alta. Y en el paramento de estos bancos que dan acceso a la calle
ha triunfado una decoración muy textil. Podríamos hablar de aplicaciones. Bueno, pues en estas aplicaciones tenemos motivos neoplaterescos tomados de la tradición plateresca española, de los candelieri, y un motivo heráldico en la aplicación central. Ahora vamos al interior de la plaza. ¿Qué tenemos en estos bancos, pero hacia el interior? Pues tenemos asientos. Unos asientos verdaderamente curiosos, porque aquí los motivos ya no son heráldicos, ya no son de candelieri solo. También tenemos, llamémosle engendro, conocido en la ciudad como la cabra. Es un engendro con cabeza de cabra, torso femenino y pezuñas en lo que serían las patas, que están humanizadas. En este engendro estamos viendo que en lugar de brazos tenemos motivos vegetales, en el sexo un coronamiento frutal, llamémosle, los motivos típicos del candelieri, aves cantoras, putis cazadores, ¿eh? Pero esta decoración hemos de verla también en simetría. Es decir, el eje sería la llamada cabra y en los extremos tendríamos aves cantores y putis cazadores. ¿Qué llama la atención de estos asientos? Pues bien, la damnatio memoriae. Es decir, hay que acabar con, porque ya la época que le sigue no está de acuerdo con la que le antecedió. Pues bien, fijémonos tanto en estos bancos, tanto en su exterior como en su interior. En el exterior tenemos el escudo de la ciudad, pero hemos de recordar que esta plaza se inaugura en 1930. En 1931 España pasa de ser una monarquía a una república. ¿Qué hace el ayuntamiento? Eliminar la corona como símbolo de una época anterior. Esta es la damnatio memoriae oficial, porque está potenciada por el ayuntamiento. ¿Y en los asientos qué ha pasado? Pues esta cabra, que evidentemente se asociaría con un símbolo maléfico, pues fue picada. Y las 8 cabras de los 8 bancos perimetrales están picadas. Es decir, tenemos una damnatio memoriae oficial y una popular, porque justo este está enfrente de la puerta de acceso a la iglesia de Nuestra Señora de la Patrona. Y esto, por algunos de nuestros bárbaros locales, pues fue adjudicado a un símbolo demoníaco. Y claro, no podía sobrevivir eternamente. ¿Y los motivos cervantinos dónde están? Pues lo tenemos tanto en la fuente, en la encimera de la fuente propiamente dicha, en los bancos de doble asiento y en los bancos poligonales. En concreto son 8 bancos. 4 tienen doble asiento y otros 4 son poligonales. Pero, ¿cuántas escenas del Quijote hay? ¿Hay tantas como para configurar la obra entera del Quijote? Lamentablemente no. Solo hay un banco que se pueda tomar con las escenas principales del primer libro y no de todos sus capítulos. Por tanto, solamente tenemos un banco con las escenas primordiales y todos los demás, los 7 restantes, repiten las escenas de este banco que se puede tomar como modélico. Vamos a ver el Quijote en la fuente central. Como hemos dicho, es nuestro mentidero. En Cádiz tienen el mentidero, nosotros aquí la Plaza Alta. Pues sobre la encimera tenemos a Cervantes, Sancho y Don Quijote. Y 13 escenas, aquí lamentablemente solamente les puedo poner 9, que hacen referencia
a esos primeros capítulos del primer libro del Quijote. Estos azulejos parece ser que sí son originales. Afortunadamente se conservan en buen estado estos hexágonos irregulares que hacen referencia a varios de esos capítulos de nuestra entrañable novela universal. Vamos a los asientos. Cojamos un banco cualquiera de los de doble asiento. Vamos a ver distintas escenas. ¿Y qué hemos hecho? Porque hay que recordar que esta es una actividad que hemos hecho con los alumnos del Instituto Saladillo de Algeciras para conmemorar la publicación del segundo libro que forma parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y la muerte de Cervantes un año después, en 1616. Pues bien, en estas escenas vamos a ver una relación por capítulos, pero también se hizo un estudio de si estas escenas correspondían cronológicamente a la obra. Bueno, pues lamentablemente hemos visto que no hay una correlación. Vamos a seguir esa secuencia. ¿Qué escenas son las que se reflejan? Pues tenemos básicamente, como hemos dicho, del primer libro. Entonces la hemos clasificado. Primer libro, primer capítulo, página 49. ¿Qué nos están reflejando cada una de estas escenas? Pues los vemos aquí. Estamos viendo que el primer capítulo es el que más se va a repetir en toda la iconografía de la Plaza Alta. Pues bien, tenemos a Don Quijote pensativo detrás del galgo. El galgo, la propia historia del galgo. Don Quijote que se encuentra declamando en dos escenas. Don Quijote arrodillado ante una dama y se lee una parte completa de ese capítulo, en la cual aquella en la que hay mayor número de escenas reflejadas. Pero ya estamos viendo que todos los capítulos no siguen el orden cronológico de la obra. El número 6 debería de ocupar el número 7. El número 7 el 8. El 8 el 9. El 9 el 11 debiera. Y el 10º el 12º. Es decir, lamentablemente sí, tenemos el Quijote, pero con escenas salteadas. Lo suyo hubiera sido que hubiera una relación cronológica de las distintas escenas. Pero, si nos damos cuenta, repito, el mayor capítulo reflejado en nuestro Quijote es el primero. En el segundo, ya vamos viendo cómo Don Quijote se acerca al mesón en el que él va a ser considerado un caballero por él mismo, evidentemente por el mesonero y las damas que están allí y los comensales que se encuentran, evidentemente aquello no fue sino una mofa. Volvemos a leer otra secuencia relacionada con este capítulo. ¿Por qué? El fin no es solo reconocer que tenemos algo valioso en la ciudad, también reconocer la literatura. Es decir, vamos a tener una actividad muy transversal, tanto en el plano histórico como en el plano gráfico, como en el plano literario. Seguimos viendo las escenas de este capítulo segundo. Ya no vamos a tener tantas escenas del capítulo tercero, seguimos con el mismo cambio cronológico. Volvemos a leer otra secuencia relacionada con este capítulo. Estamos viendo distintas escenas del capítulo tercero, del capítulo cuarto. Evidentemente, el capítulo que va a tener, digamos, en comparación con el resto de los demás, va a ser el capítulo señero de el enfrentamiento de Don Quijote contra los molinos. Pero aquí
Ya a partir del capítulo quinto, ya los alumnos se han dado cuenta que aparecen ya unos personajes con nombres concretos. El cura, por ejemplo, la criada, no va a tener su nombre, pero bueno, va a ser un personaje clave. El ama, lo vamos a tener ahí ya. ¿eh? Vamos a tener un diálogo perfecto con los personajes que van a dramatizar toda la secuencia que viene a continuación. Las escenas de la locura, cuando él es llevado después de un primer encuentro catastrófico para varias, y es llevado a la casa y allí, bueno, pues vamos a tener la quema de libros, ¿eh? La locura que estamos viendo aquí reflejada. Pero hay que tener en cuenta que ya aparece el segundo personaje clave de toda la trama, Sancho Panza. Al partir del capítulo séptimo tenemos el inicio de la relación entre Don Quijote y Sancho Panza, que va a fructificar a lo largo de toda la obra. Leemos, como es habitual, un capítulo relacionado con esta secuencia. Tengamos en cuenta que son 40 escenas las relacionadas con la obra del Quijote. Estamos viendo que hay bastantes secuencias relacionadas con el hito de los molinos. Perdón. Las distintas secuencias de las distintas desavenencias que nuestro pobre héroe tiene a lo largo de todo su decurso. Bueno, vamos a ver. Repetimos, solo hay escenas de la novela de Cervantes, del primer libro dedicado a Don Quijote de la Mancha. Pero de las 4 partes que componen este libro, ¿están reflejadas todas y por igual? Lamentablemente no. La mayor parte de las baldosas que nos encontramos en la Plaza Alta de Algeciras, tal como estamos viendo en esta reseña, se refieren al primer capítulo. A la primera parte. En concreto hacen referencia a los capítulos del primero al octavo. Hay 36 representaciones. La segunda parte es muy escueta. Solamente se representa una escena del capítulo 10. Hay más escenas correspondientes a la tercera parte. 4. De la cuarta parte, lamentablemente, no hay ninguno. Por tanto, el Quijote algecireño hace referencia a la obra cervantina, pero básicamente de la primera parte del primer libro. ¿Y el ordenamiento que tenemos? Pues si vemos, por ejemplo, la cara A, esta es la secuencia que debería ser y esta es la que hay. Y vamos a señalar los errores que hay con respecto a la obra cervantina en cuanto a su colocación cronológica. Esta es, digamos, toda la trama que podemos encontrar en el imaginario de la Plaza Alta de Algeciras relacionada con la obra cumbre de la literatura universal y española. Aquí os dejo con mi Quijote de Algeciras. Muchas gracias.